bastardos, quienes se creen pisoteando el suelo sagrado de Tiananmen. Wang Zhen, miembro del Partido Comunista. En 1989 murió el comunismo, pero no en China. Millones de estudiantes y ciudadanos de Pekín se congregaron en la plaza de Tiananmen. 5.000 años de gobierno autocrático parecían estar a punto de desaparecer. Las protestas de la plaza de Tiananmen sobrecogieron al mundo. Los sucesos de Tiananmen pusieron en peligro las relaciones entre China y Estados Unidos. A continuación revelaremos la historia de los hombres que ordenaron al ejército matar a su propio pueblo. Los sucesos de Tiananmen al descubierto. La plaza de Tiananmen. 6 de junio de 1989, Pekín, China. El ejército aplasta brutalmente las protestas de Tiananmen que habían comenzado 2 meses atrás. La matanza de Tiananmen fue la primera vez en la historia de la humanidad en la que un gobierno masacraba públicamente a unos manifestantes pacíficos, y lo hacía ante los ojos de todo el mundo. En Pekín resuenan los disparos mientras la población enfurecida lanza piedras a las tropas. En medio del caos emerge una de las imágenes más representativas del siglo XX. La sorprendente estampa de un solo individuo parando una columna de tanques. Es una metáfora de lo que ocurrió. Se plantó delante de los tanques y los detuvo durante un rato. Y aún no sabemos quién fue. Es el símbolo de la historia que conocen la mayoría de los occidentales. Coraje y principios enfrentados a los crudos instrumentos de opresión. Es un enigma que da aún más valor a la imagen. Por primera vez y gracias a unos documentos secretos, podemos adentrarnos en la implacable lucha política, librada en las altas esferas del gobierno. Una guerra oculta a las cámaras. Un golpe secreto que se desarrolló aquí, en una plaza pública que es el corazón de China. La plaza de Tiananmen, el mayor espacio público del mundo. Combina el simbolismo del National Mall de Washington, D.C. con el poder icónico de Times Square. Tiene una enorme importancia simbólica y siempre ha sido así. Desde hace un siglo es el lugar donde la gente se congrega cuando está descontenta, cuando quiere decir algo y cuando quiere ser oída. 4 de junio de 1989. Deng Xiaoping ostenta el poder indiscutible durante la represión de Tiananmen. Era una personalidad diferente. En cuanto a contribución, quizá fuera el líder más importante. La tremenda vitalidad económica que podemos ver hoy en China fue promovida por él. Parte de su legado es decidir la represión. También es considerado la persona que causó la muerte de inocentes y el dirigente que usó mano de hierro contra un movimiento democrático, razonable y pacífico. Deng era un pragmático en fuerte contraste con su predecesor Mao Zedong, un revolucionario idealista. A principios de los años 60, Mao había llevado al país a la ruina, matando de hambre a millones de habitantes. El Partido Comunista apartó a Mao y recurrió a una élite de burócratas, entre ellos Deng Xiaoping, que pusieron orden en la economía china. Importaron planes llave en mano de Europa. Pidieron ayuda económica a Japón. Mao se dedicaba a conspirar. Pensaba que aquello estaba acabando con la revolución y quería eliminar a toda esa gente. 1966. Mao devolvió el golpe desencadenando la revolución cultural. Su arma fue un ejército de adolescentes fanáticos llamados la Guardia Roja, lanzados a luchar contra sus mayores. Millones de personas perecieron en el caos.
La venganza de Mao afectó personalmente a Deng Xiaoping. Deng y su mujer se exiliaron a una zona remota de China, donde no vieron a sus hijos y nietos durante muchos años. 1972. La economía china amenazaba con volver a desplomarse y Deng Xiaoping retornó al poder político. Un moribundo Mao lanza secretamente una campaña para acabar con Deng Xiaoping. Fracasa. Memorias del Dr. Li Xiuxi, médico de Mao, agosto de 1975. 1978. Con la muerte de Mao, Deng Xiaoping se asienta firmemente en el poder. Declarando hacerse rico es glorioso, abre las fronteras de China a los productos occidentales. Pero el espectacular cambio tiene consecuencias inesperadas. Regresé a China después de la era maoísta y vi lo bien que vivía la gente. Podían llevar ropa de colores y comprar cualquier tipo de libro o alimento. Se podían conseguir cerezas. Antes se necesitaba incluso una receta del médico para comprar una sandía porque escaseaban. Tardé un tiempo en entender que cuando no tienes que contar los granos de arroz de tu plato, dejas de ser un animal para convertirte en un ser humano. Quieres tener el control de tu destino, de tu vida y de tus opciones. Deng pronto dejó claro hasta dónde llegaba su apertura. 1979. Un grupo de disidentes pegó carteles reclamando democracia. El gobierno aplastó rápidamente el movimiento y encarceló a los críticos. Se había trazado la línea. Estar fuera del control del gobierno era traspasar los límites. Deng Xiaoping creía firmemente que en todo lo demás debían hacerse reformas, pero el poder absoluto debía descansar en manos del Partido Comunista. De su paradójico deseo de reforma y estabilidad surgieron dos facciones dentro del gobierno de Deng. Los conservadores, que valoraban la supremacía del Partido Comunista sobre todo lo demás, y los reformistas, que instaban al gobierno a relajar el control político. La lucha fundamental era entre los conservadores y los reformistas. Ambos intentaban conseguir el apoyo de Deng Xiaoping. Si él lo respaldaba, ganarían. A lo largo de los años 80, unas veces apoyó a los reformistas y otras a los conservadores. A mediados de los 80, el número 2 de Deng era el reformista Hu Yaoban. Hu Yaoban demostró de nuevo ser un hombre de ideas abiertas. Permitía a los intelectuales liberales escribir y expresarse, ir a los mítines y decir cosas que otros dirigentes del partido no aprobaban. 1987. Los estudiantes inician una oleada de protestas. Deng se posiciona con los partidarios de la línea dura para quienes China se ha expuesto demasiado al pensamiento político occidental. Hu fue obligado a dimitir, pero el conflicto entre libertad y estabilidad seguía sin resolverse. Era una crisis a punto de estallar. Y todo empezó con un ataque al corazón. En 1987, Deng Xiaoping sobrevive a la revolución cultural para emerger tras la sombra de Mao y convertirse en el líder de China. Mostró a la nación la senda hacia la economía de mercado declarando: hacerse rico es glorioso. Pero cuando los intelectuales pidieron democracia, Deng los aplastó. Puede que hacerse rico fuera glorioso, pero siempre que el Partido Comunista estuviera al frente. En la primavera de 1989, el pueblo se impacientaba con el ritmo de la reforma. Había un sentimiento de descontento. Había corrupción. La gente sentía que el sistema era injusto. Había inflación. Era el mes de marzo. Algo se estaba cociendo allí. Era cuando Mao decía que una sola chispa podía provocar un gran incendio. 15 de abril de 1989.
Esa chispa fue el ataque al corazón del reformista Hu Yaoban. La gente empezó a depositar coronas de forma espontánea en el monumento a los héroes de la revolución. Su muerte fue una señal para todos los estudiantes. Teníamos que hacer algo. Primero, honrar a ese gran hombre por sus esperanzas y sus planes de reformar China y convertirla en un país más democrático. Y segundo, llevar nuestra causa de la reforma política a sectores más amplios de la sociedad. Sus demandas eran elementales: mejor comida en la cafetería, mejores condiciones en las residencias de estudiantes y más dinero para las facultades. Pero detrás estaba la inquietud por los cambios políticos. La palabra elegida era democracia. Me preguntaba si todos aquellos estudiantes sabían realmente qué era la democracia. Hablaban de ella, pero se limitaban a pedir mejores condiciones para las residencias. Un portavoz estudiantil me dijo: no sé qué es la democracia, pero sí que necesitamos más de eso. Cuando los estudiantes salieron para mostrar sus sentimientos y honrar la memoria de Hu, el partido respondió de una manera muy ambigua. Hubo un gran vacío de poder. Los estudiantes vieron que no había represión, que nadie les ordenaba dispersarse y volvieron al día siguiente. La situación se repitió durante una semana y cobró un gran impulso. Más preocupante para el gobierno era que el pueblo de Pekín tenía sus propias quejas. Por primera vez en la historia de la República Popular China, la inflación se convertía en un problema. En la China de Mao, un huevo costaba 11 feng. Eso valía en 1949. Y en 1964, cuando visité China por primera vez. Cuando volví en 1971, seguía igual. La inflación era un tema diferente. Nunca sabías lo que costaban las cosas. El pueblo decidió apoyar a los estudiantes, darles de comer, llevarles helado y agua, porque a finales de abril y primeros de mayo hacía ya mucho calor. El gobierno chino acusa a los corresponsales extranjeros de incitar a las masas a provocar disturbios. Informe del Comité Municipal de Pekín del partido, 21 de abril de 1989. 22 de abril. El Politburó en pleno se reúne para el entierro de Hu Yaoban. El secretario general Zhao Ziyan hace el panegírico. Es el protegido de Yaoban y el sucesor elegido por Deng Xiaoping. Uno de los motores de esa reforma política fue Yao Jian, primer ministro y secretario general del Partido Comunista. Un hombre progresista. También estaba el primer ministro Li Pen de la línea dura y aparente sucesor de Zhao Ziyan. Era un hombre muy agudo, un hombre de ley en el sentido estricto de la palabra. No toleraba ningún tipo de disidencia. 23 de abril de 1989. Yao Jian, el líder de la facción liberal, tenía programada una visita de Estado a Corea del Norte. Los hechos se desarrollaron mientras él estaba fuera. Transcripciones gubernamentales recientemente desclasificadas muestran la fuerte reacción de los partidarios de la línea dura. Li Pen afirmó: los estudiantes están tomando las calles, enviando gente a las fábricas, a los institutos, a las escuelas elementales e incluso a otras provincias en un intento por incitar a toda la nación a boicotear las clases e ir a la huelga. Li Pen fue a hablar con Deng Xiaoping. Le contó que los estudiantes estaban gritando su nombre, que iban a derrocarlo. Deng dijo que les corten la cabeza. Los medios de comunicación oficiales publicaron un airado editorial el 26 de abril. El artículo culpaba de las protestas a un pequeño número de personas. Decía que su objetivo era envenenar la mente de la gente para crear la confusión en todo el país. Cuando el gobierno tachó la protesta de agitación, lo hizo peyorativamente. En chino no tenía la misma connotación que en otros idiomas. En nuestra lengua significa todo lo malo del mundo. En China era el beso de la muerte.
El gobierno había arrojado el guante. En vez de aplacarse las protestas a consecuencia del editorial, al día siguiente 100.000 personas marcharon hacia la plaza. Solo querían mostrar lo frustrados que se sentían siendo tan patriotas, pero los tacharon de pequeño grupo de contrarrevolucionarios que pretendían crear confusión y provocar a la sociedad para nada. 1 de mayo de 1989, el Politburó convoca una reunión de emergencia. Transcripciones recientemente desclasificadas revelan el rencor de aquella reunión. Le Pen afirmó que si los manifestantes se salían con la suya, todo se desvanecería y China daría un gran paso atrás. Zhao Ziyang pidió moderación diciendo: el lema de los estudiantes es apoyar la Constitución, promover la democracia y oponerse a la corrupción, recogiendo las posiciones del partido y del gobierno. Comparto la idea de que debemos actuar rápidamente para solucionar una situación que casi se nos ha ido de las manos. 4 de mayo de 1989. 250.000 personas llenan la plaza de Tiananmen en la mayor protesta hasta la fecha. Las manifestaciones se extienden a 51 ciudades. El gobierno chino alista a cientos de reacios trabajadores en milicias para garantizar la seguridad. Informe del Comité Provincial del Partido en Shaanxi, 23 de abril de 1989. Ese mismo día, Zhao Ziyang pronuncia un discurso en el Banco Asiático de Desarrollo. Declara que el gobierno debería iniciar el diálogo con los manifestantes. Esto entraba en contradicción con el editorial del 26 de abril. Puede que Zhao Ziyang no se diera cuenta todavía, pero ya tenía la soga al cuello. Mientras, los estudiantes continuaban reclamando que sus quejas fueran atendidas. Queríamos sacrificarlo todo, incluida nuestra vida y nuestra salud, para invertir el veredicto del 26 de abril. Que se supiera que la protesta estudiantil solo era en beneficio del país. Los estudiantes de la plaza de Tiananmen elevan la apuesta. Juran morir de hambre. ...1989... Pekín. La muerte de un dirigente del partido dispara las protestas estudiantiles en toda China. Mientras el reformista Zhao Ziyang está fuera del país, el partidario de la línea dura Le Pen obtiene el visto bueno del líder supremo Deng Xiaoping para publicar un contundente editorial el 26 de abril que califica las protestas de contrarrevolucionarias. Los estudiantes juran invertir el veredicto del gobierno. Se enfrentaron a serios problemas cuando el People's Daily dijo de ellos que estaban en contra del partido. De repente, se encontraban al otro lado de la línea. Iban a ser castigados y podían perderlo todo. El gobierno se negó a negociar y los estudiantes empezaron a volver a sus clases. Las protestas comenzaron a perder fuerza. Algunos estudiantes decidieron jugársela aún más. Había un grupo de personas que le daba vueltas a la idea de hacer una huelga de hambre. Tenía mucho sentido, porque de esa forma podríamos demostrar a la gente y a los miembros del gobierno quiénes éramos. Estábamos dispuestos a sacrificarlo todo. Fue un movimiento muy valiente que conmovió al pueblo chino. En China, que ha sufrido miles de años de hambruna, que unos jóvenes estuvieran dispuestos a morir de inanición por salvar el país hizo llorar. Todos se apiadaron de aquellos pobres estudiantes que estaban dejando de comer. Había que apoyarles. Y de repente se sucedieron todas aquellas manifestaciones. La huelga de hambre hizo extenderse al movimiento. La división entre los reformistas y los partidarios de la línea dura se recrudecía mientras el gobierno se paralizaba. Las cosas se complicaron con la inminente visita de Estado de Mikhail Gorbachev.
El Partido Comunista Chino suele resolver las cosas con el control absoluto, no con la negociación o el compromiso. No creían que con eso se consiguiera nada, se veía como una pendiente resbaladiza. Una vez que se empieza a protestar, no se puede parar. Con el gobierno dividido, los estudiantes no sabían con quién tenían que hablar. Lo hicieron con los reformistas, pero estos no tenían el control. Los reformistas hablaron con los estudiantes con la esperanza de que abandonaran la plaza antes de la visita de Estado. Horas antes de que llegara Gorbachov, el gobierno comunicaba a los estudiantes que era técnicamente imposible hacer una reunión televisada en directo. La unidad estudiantil se quebró. En aquel momento los estudiantes, los huelguistas, los miembros más agresivos del movimiento no pudieron aguantar más. Dieron por finalizado el diálogo y no se reanudó. Un líder clave del partido afirma: si no ponemos a Pekín bajo la ley marcial, terminaremos bajo arresto domiciliario. Documento clasificado de la Oficina Central del Partido, 18 de mayo de 1989. 15 de mayo. Gorbachov llega a Pekín. La llegada de Gorbachov le resultó un momento muy embarazoso. No pudieron recibirlo con las 21 salvas en la plaza de Tiananmen, porque estaba ocupada por los estudiantes. La caravana de vehículos ni siquiera pudo pasar muy cerca. Fue vergonzoso. Lo que se esperaba fuese un triunfo de Deng se convirtió en una espina. En Pekín había miles de periodistas extranjeros para cubrir la reunión. Los estudiantes chinos usaron aquello para atraer más atención. Si el partido pretendía que abandonaran la plaza de Tiananmen por la visita de Estado, debían escucharles. Pero también consiguieron que los periodistas que habíamos ido a cubrir la visita acudiéramos a la plaza y entrevistásemos a los estudiantes. Más de un corresponsal occidental comparó la plaza con Woodstock, el festival de rock citado a menudo como el culmen del movimiento de protesta norteamericano de los años 60. Era como una ciudad en miniatura. Había sitios donde se hacían contribuciones, como en los bancos. Había zonas de comida, zonas de descanso, de hospital. Un autocontrol. No había violencia ni robo. Durante las semanas que duró la protesta fue una ciudad de tranquilidad y hermandad. El 17 de mayo, 1.200.000 personas convergían en la plaza, convirtiéndose en la mayor protesta de la historia de la República Popular China. Por la Avenida de la Paz Eterna se veían kilómetros y kilómetros de personas que querían acceder a la plaza con banderas. Estaba todo muy organizado. La Fuerza Aérea, la policía, hoteles, universidades, fábricas, correos. Todos con sus estandartes y marchando hacia la plaza eufóricos. Con la idea y el sentimiento de que quizá las cosas iban a cambiar por fin. En la plaza se tenía la sensación de que la historia había llegado a un punto crítico. Fue un momento extraordinario. La gente sintió que podía expresarse. Se puede decir que en ese momento muchos pensaron que el genio nunca podría volver a la botella, que sería imposible que el Partido Comunista recuperara el control. Ese mismo día se convocó una reunión de emergencia del Comité Permanente. Furioso por la humillación internacional de la visita de Estado, Deng Xiaoping solicitó la implantación de la ley marcial. El comité votó y apoyó la propuesta. La huelga de hambre continuaba. Agentes chinos obligan a trabajadores y campesinos a manifestarse en apoyo a la declaración de la ley marcial. Resumen de inteligencia del Departamento de Estado norteamericano, 2 de junio de 1989. 18 de mayo. La huelga de hambre entra en su quinto día y el gobierno accede a una reunión final, un diálogo sin precedentes entre Li Pen y líderes estudiantiles en la televisión nacional. Li Pen pretendía amonestar a los manifestantes como si fueran niños.
Li Peng fue muy estridente y muy desdeñoso con los estudiantes. Su actitud demostró con claridad que no iba a tomarlos en serio. Pero el líder estudiantil Wer Kai-shi, que llegaba directamente del hospital en pijama y con el suero puesto, no aguantó la arrogancia paternalista de Li Peng. Li Peng hablaba sobre lo mucho que estaba cuidando a los estudiantes, como si fueran sus hijos. En ese momento, Wer le interrumpió. Le dijo: no somos tus hijos y vosotros no sois nuestros padres. Somos ciudadanos. Tú eres un dirigente y hemos venido para un diálogo de igual a igual. Señaló con su dedo a Li Peng. Eso no había pasado nunca. Este es un país que no hace tanto tiempo tuvo un emperador y las reglas impedían mirarle a la cara. Pero en aquel momento alguien reprendía al primer ministro de China. Fue algo increíble. Los partidarios de la línea dura esperaban que los estudiantes obedecieran a través del diálogo, pero se prepararon para la ley marcial. Mientras, a primera hora del 19 de mayo, el primer ministro se aventuraba a entrar en Tiananmen. Una noche, Yao Jiang se puso en medio de la plaza y dio una emotiva despedida a los estudiantes. Les dijo: he llegado demasiado tarde, y se disculpó. Quedó claro que desaparecería, que había perdido. Fue la última vez que apareció en público. Los rumores de su caída y la imposición de la ley marcial recorrieron Pekín. La noche del 19 de mayo fue el momento. En un airado discurso televisado, Li Peng declaró la ley marcial. Fue estremecedor. No creo que nadie que participara en la huelga de hambre, ni los 10 millones de personas que se manifestaron en todo el país en apoyo a los estudiantes de Pekín, pudiese esperar esa reacción del gobierno chino. De nuevo, en vez de encauzar la situación como esperaban los partidarios de la línea dura, perdieron el control y la credibilidad. Y por primera vez desde su fundación, el Partido Comunista tuvo que luchar por mantener el poder. Y haría cualquier cosa para ello. Mayo de 1989. Tras 3 semanas de evasivas por parte del gobierno, los líderes estudiantiles declararon una huelga de hambre en la plaza de Tiananmen. Como el pueblo de Pekín se volcó con ellos, Deng Xiaoping se alineó con los partidarios de la línea dura como Li Peng y declaró la ley marcial. El presidente Bush llamó a Deng Xiaoping, líder de China entonces, y a quien conocía bien de cuando había sido embajador. Deng Xiaoping no se puso al teléfono. Los acontecimientos estaban fuera de control. Los gobiernos de todo el mundo solo veían que los estudiantes y los partidarios de la línea dura se precipitaban hacia un enfrentamiento final. La relación entre China y Estados Unidos era muy importante desde que Richard Nixon visitó el país en 1972. Tiananmen amenazaba con romper las relaciones entre ambos países. A pesar de las peticiones internacionales, el gobierno se disponía a enviar a las tropas. Cuando China declaró la ley marcial, no sabía qué iba a ocurrir, porque no había precedentes. La reacción a la declaración fue inmediata. Los estudiantes abandonaron su huelga de hambre y se prepararon para la represión. Cuando las tropas entraron en la ciudad la noche del 19 de mayo, los airados ciudadanos de Pekín bloquearon los cruces, evitando que los soldados llegaran a la plaza. Ya no era solo una protesta estudiantil, era una revuelta de toda la ciudad. Zhao Ziyan trama hacerse con el gobierno exponiendo los planes del primer ministro Li Peng para aplastar la protesta. Informe del Ministerio de Seguridad del Estado, 20 de mayo de 1989. Sorprendido por la reacción contra la ley marcial, el gobierno retiró las tropas a los suburbios de Pekín e intentó afianzar su posición.
Hubo un extraordinario momento de catarsis que llevó a quienes formaban parte de ese movimiento a creer que eran más invencibles de lo que resultaron ser. No había pasado nada igual desde que el Partido Comunista Chino había llegado al poder. Nunca se había encontrado con tanta resistencia popular y nunca nadie les había desbaratado los planes. Nunca habían sufrido la indignidad de ser desafiados y derrotados, y mucho menos en la propia capital y por gente normal. Mientras la ciudad de Pekín se regocijaba, en la plaza no había lugar a las celebraciones. Había estudiantes veinteañeros con buenas intenciones de ayudar al país y se sacrificaron por nuestros propósitos. Pero por parte del gobierno, la amenaza fue cada vez mayor. Perdíamos el control. No sabíamos cómo manejar la situación. Los estudiantes debatían apasionadamente si debían abandonar la plaza y evitar un enfrentamiento violento. Aunque exigían más democracia al gobierno, los estudiantes no tenían claro cómo funcionaba esta. ¿Qué era la democracia? La gente no lo sabía. En un determinado momento, los estudiantes pensaron que debían terminar la huelga de hambre porque no estaban llegando a ninguna parte. Votaron, pero no entendían por qué hacía falta una mayoría. Pensaron, esto no es bueno. Todos tienen que votar por salir. Muchos líderes estudiantiles querían abandonar la plaza porque el ejército estaba cerca. Pero el problema era que cada día entraban más estudiantes en Tiananmen. Llegaban en tren, se lo contaban unos a otros. Todos estaban emocionados. La situación en la plaza era cada vez más caótica y pronto los líderes se vieron sobrepasados por elementos más radicales. Llegó un momento en que los líderes estudiantiles moderados y razonables se vieron eclipsados por un grupo diferente que iba directamente contra el poder. Ese grupo pensaba que China no les entendería hasta que la plaza se llenara de sangre. Creían que debían sacar lo peor del partido para que el país comprendiera lo violento y autoritario que era. Eso provocó una mala dinámica que impediría alcanzar un acuerdo. Una red de ciclistas llamados los Tigres Voladores recorre Pekín espiando los movimientos de las tropas para los manifestantes. Entrevistas con participantes, mayo de 2005. 29 de mayo de 1989. Un nuevo icono se alza en la plaza de Tiananmen. Los estudiantes de la Academia de Bellas Artes erigen una estatua de 11 metros llamada la diosa de la democracia. Una figura que sostiene una antorcha con las dos manos y mira directamente al retrato de Mao en la ciudad prohibida. La aparición de la diosa de la democracia en la plaza de Tiananmen fue el momento más memorable de cuantos viví allí. Mientras Li Peng y los partidarios de la línea dura orquestaban un final decisivo y violento para la crisis. En unas transcripciones recientemente desclasificadas de una reunión del gobierno el 3 de junio, Li Peng afirma: «Debemos ser firmes a la hora de sofocar esta revuelta contrarrevolucionaria en la capital. Debemos ser despiadados. Las fuerzas de seguridad están autorizadas a usar cualquier medio contra los que interfieran en esta misión. Lo que ocurra será responsabilidad de los que no atiendan las advertencias y persistan en poner a prueba los límites de la ley». Llegué a Pekín en lo que resultó ser el último vuelo internacional antes de que cerraran el aeropuerto. En cuanto salí del avión vi que ocurría algo anormal. Ese día la ciudad de Pekín parecía contener la respiración, preparándose para lo peor. No había agentes de aduana ni de inmigración. Salimos del avión hasta la terminal sin que nadie nos acompañara, sin preguntas, sin interferencias. Recogimos nuestros equipajes. En la calle, los taxistas no querían saber nada. Decían que era demasiado peligroso, no podían entrar en la ciudad.
Esa noche las tropas volvieron a ponerse en marcha hacia la capital china. El escenario estaba preparado para la masacre. ...1989... China está sacudida por protestas en todo el país. En Pekín, los partidarios de la línea dura han tomado el control del gobierno. El conservador Li Pen, con la bendición del líder supremo Deng Xiaoping, orquesta una represión violenta. Mientras, los radicales se hacen con el liderazgo de la protesta estudiantil en la plaza. El escenario está listo para el derramamiento de sangre. Sabíamos que iba a pasar. Deng tenía que actuar. No podía soportar aquella situación. Era un hombre con sed de venganza. Había sido humillado y tendría mano dura. 3 de junio de 1989. Más de 50.000 soldados con vehículos blindados entran en la ciudad. Solo un día después de declarar la ley marcial, los pequineses se lanzan a las calles para cortar el paso al ejército. Tenían órdenes de no pararse bajo ninguna circunstancia. Llegaron con munición y empezaron a disparar en su camino hacia el centro de la ciudad. La gente no sabía qué pensar. No podían creer que las tropas estuvieran abriendo fuego, porque el ejército chino se llama Ejército Popular de Liberación. No podían creer que ese ejército abriera fuego contra manifestantes pacíficos. Testigos afirman haber encontrado casquillos de calibre 14,5 en las calles propios de ametralladoras antiaéreas. Entrevista confidencial del Proyecto de Documentación de China. Las calles de Pekín pronto se convirtieron en campos de exterminio. La mayoría de los que murieron aquella horrible noche no fueron estudiantes, sino simples ciudadanos. De repente me empujaron. Eran 2 parientes míos que me encontraron en medio de la calle. Al mismo tiempo que me echaban hacia atrás, oí un disparo. Vi a una chica detrás de mí cayendo boca arriba. La gente corría y gritaba. La miré a la cara y vi que la tenía llena de sangre. Tenía un orificio en la frente. Sigo pensando que esa bala iba dirigida a mí. Mientras en la plaza crecía la sensación de pánico y confusión. Ninguno teníamos claro dónde estaba ocurriendo la masacre. Parecía que sucedía en todas direcciones. Los soldados aparecían por todas las esquinas de la plaza y mataban al que estuviera en su camino. Me sentí indefensa. Había muchos cuerpos en el suelo y muchas ambulancias. No había suficientes. Los bicitaxis venían y ponían los cuerpos en la parte de atrás. Cuanto más se acercaba el ejército, mayor era la resistencia del pueblo. Muchos civiles arriesgaron sus vidas para detener al ejército. No querían que llegara a la plaza de Tiananmen. No querían que el ejército matara a los estudiantes congregados allí. Llegaron a la plaza a la 1, disparando. Tardaron 3 horas en controlarla. La gente tenía cócteles Molotov e hicieron barricadas para contener a los soldados. Les vi empujar autobuses, ponerlos en medio. Todo el mundo echó una mano para bloquear las calles y evitar que entraran los tanques. Venían en carros y transportes blindados. Empujaban a los autobuses y aplastaban las barreras de hormigón. Nada podía detenerlos. La mayoría de los estudiantes que permanecieron hasta el último momento en la protesta de Tiananmen se hicieron a la idea de que si tenían que morir, lo harían con dignidad. Morirían por sus esperanzas y sueños, y en medio de la plaza de Tiananmen, en ningún otro lugar. Los soldados también disparaban. Llevaban munición de combate. No eran balas de pistola. Eran armas grandes, fusiles de asalto. La multitud era densa y no paraban de disparar sobre ella. Los soldados mataban aleatoriamente a los manifestantes, pero en el centro de la tormenta, miles de estudiantes se sentaron cogidos de las manos, cantando canciones.
decididos a ser mártires de sus creencias. Nunca he visto nada más bello que eso. Todo continuó hasta las 4. No sabía qué iba a pasar, pero supuse que morirían. 4 de junio, 5 de la mañana. Con la plaza rodeada de tropas nerviosas y los pocos estudiantes que quedaban apiñados en torno al monumento a los héroes del pueblo, un par de intelectuales negociaban una retirada pacífica de la plaza. Idearon la forma de hablar con un coronel que aparentemente estaba al mando. Llegaron al acuerdo de que si los estudiantes abandonaban la plaza, los soldados no matarían a más gente. Fun Su, Chai Lin y yo nos llevamos a los últimos supervivientes. Dejamos la plaza sobre las 5 o las 6 de la mañana. Las tropas tomaron el control, aplastando a la diosa de la democracia bajo las cadenas de un tanque. La mayor parte de la lucha de los muertos y heridos no ocurrieron en la misma plaza. Fue mucho más extensa. Los soldados entraron por todas direcciones y se abrieron paso hacia la Avenida de la Paz Eterna y otras vías de la ciudad. No fue la matanza de la plaza de Tiananmen, como piensa todo el mundo. Fue la matanza de Pekín. Las muertes se sucedieron durante toda la noche y el día siguiente. 9 de junio de 1989, Deng Xiaoping aparece en televisión elogiando al ejército por sofocar satisfactoriamente la revuelta. El primer informe de los acontecimientos afirma que murieron 1000 soldados frente a solo 23 contrarrevolucionarios y bandidos. Estas cifras parecen poco probables, incluso en un país acostumbrado a la propaganda. El número de contrarrevolucionarios aumentó a 300. Expertos occidentales elevaron la cifra a varios miles. Probablemente nunca sabremos el dato exacto. El gobierno chino pasó factura a las familias de los manifestantes por el coste de las balas usadas para matar a sus seres queridos. Dean Zilin, Federación Independiente de Estudiantes Chinos en Estados Unidos. Desde entonces, la plaza es patrullada día y noche por la policía secreta, en busca de cualquier signo de protesta. La mayoría de los disidentes fueron encarcelados o enviados al exilio. Zhao Ziyan murió bajo arresto domiciliario en 2005. Se negó hasta el último momento a renunciar a su oposición a la represión del 4 de junio. Su oposición le costó su libertad. Estuvo bajo arresto domiciliario hasta su muerte. 16 años después. Según una información posterior a la matanza, Deng Xiaoping había hablado varias veces con Yao Xian, ofreciéndole volver al gobierno, con la condición de que abandonara su postura sobre el 4 de junio. Pero siempre lo rechazó. Al hacerlo, Yao Xian defendía conscientemente un principio fundamental de la civilización china: que el gobierno no debe tener poder para matar públicamente a manifestantes pacíficos, bajo ninguna circunstancia. Si el gobierno chino pretende sobrevivir, si la sociedad china quiere sobrevivir, ese principio siempre debe ser un pilar fundamental, y Yao Xian simboliza ese espíritu. Ahora China se dispone a ser una potencia mundial. Pero Tiananmen sigue siendo un tema espinoso. Aquellas protestas fueron el primer levantamiento popular que desafió al Partido Comunista. Mientras China se adentra en el siglo XXI y comercia cada vez más con el resto del mundo, el tiempo dirá qué nuevos retos deberán afrontar el país y sus gentes, y si esos retos llevarán la unidad o el conflicto a la plaza de Tiananmen. Muchos civiles arriesgaron sus vidas para detener al ejército.
No querían que llegara a la plaza de Tiananmen. No querían que el ejército matara a los estudiantes congregados allí. Llegaron a la plaza a la 1, disparando. Tardaron 3 horas en controlarla. La gente tenía cócteles Molotov e hicieron barricadas para contener a los soldados. Les vi empujar autobuses, ponerlos en medio. Todo el mundo echó una mano para bloquear las calles y evitar que entraran los tanques. Venían en carros y transportes blindados. Empujaban a los autobuses y aplastaban las barreras de hormigón. Nada podía detenerlos. La mayoría de los estudiantes que permanecieron hasta el último momento en la protesta de Tiananmen se hicieron a la idea de que si tenían que morir, lo harían con dignidad. Morirían por sus esperanzas y sueños, y en medio de la plaza de Tiananmen, en ningún otro lugar. Los soldados también disparaban. Llevaban munición de combate. No eran balas de pistola. Eran armas grandes, fusiles de asalto. La multitud era densa y no paraban de disparar sobre ella. Los soldados mataban aleatoriamente a los manifestantes, pero en el centro de la tormenta, miles de estudiantes se sentaron cogidos de las manos, cantando canciones, decididos a ser mártires de sus creencias. Nunca he visto nada más bello que eso. Todo continuó hasta las 4. No sabía qué iba a pasar, pero supuse que morirían. 4 de junio, 5 de la mañana. Con la plaza rodeada de tropas nerviosas y los pocos estudiantes que quedaban apiñados en torno al monumento a los héroes del pueblo, un par de intelectuales negociaban una retirada pacífica de la plaza. Idearon la forma de hablar con un coronel que aparentemente estaba al mando. Llegaron al acuerdo de que si los estudiantes abandonaban la plaza, los soldados no matarían a más gente. Fun Su, Chai Lin y yo nos llevamos a los últimos supervivientes. Dejamos la plaza sobre las 5 o las 6 de la mañana. Las tropas tomaron el control, aplastando a la diosa de la democracia bajo las cadenas de un tanque. La mayor parte de la lucha de los muertos y heridos no ocurrieron en la misma plaza. Fue mucho más extensa. Los soldados entraron por todas direcciones y se abrieron paso hacia la Avenida de la Paz Eterna y otras vías de la ciudad. El primer informe de los acontecimientos afirma que murieron 1000 soldados frente a solo 23 contrarrevolucionarios y bandidos. Estas cifras parecen poco probables, incluso en un país acostumbrado a la propaganda. El número de contrarrevolucionarios aumentó a 300. Expertos occidentales elevaron la cifra a varios miles. Probablemente nunca sabremos el dato exacto. El gobierno chino pasó factura a las familias de los manifestantes por el coste de las balas usadas para matar a sus seres queridos. Dean Zilin, Federación Independiente de Estudiantes Chinos en Estados Unidos. Desde entonces, la plaza es patrullada día y noche por la policía secreta, en busca de cualquier signo de protesta. La mayoría de los disidentes fueron encarcelados o enviados al exilio. Zhao Ziyan murió bajo arresto domiciliario en 2005. Se negó hasta el último momento a renunciar a su oposición a la represión del 4 de junio. Su oposición le costó su libertad. Estuvo bajo arresto domiciliario hasta su muerte, 16 años después. Según una información posterior a la matanza, Deng Xiaoping había hablado varias veces con Yao Xian, ofreciéndole volver al gobierno con la condición de que abandonara su postura sobre el 4 de junio. Pero siempre lo rechazó. Al hacerlo, Yao Xian defendía conscientemente un principio fundamental de la civilización china: que el gobierno no debe tener poder para matar públicamente a manifestantes pacíficos, bajo ninguna circunstancia. Si el gobierno chino pretende sobrevivir,
Si la sociedad china quiere sobrevivir, ese principio siempre debe ser un pilar fundamental, y Yao Xian simboliza ese espíritu. Ahora China se dispone a ser una potencia mundial. Pero Tiananmen sigue siendo un tema espinoso. Aquellas protestas fueron el primer levantamiento popular que desafió al Partido Comunista. Mientras China se adentra en el siglo XXI y comercia cada vez más con el resto del mundo, el tiempo dirá qué nuevos retos deberán afrontar el país y sus gentes, y si esos retos llevarán la unidad o el conflicto a la plaza de Tiananmen. Estaba acabando con la revolución y quería eliminar a toda esa gente. 1966. Mao devolvió el golpe desencadenando la revolución cultural. Su arma fue un ejército de adolescentes fanáticos llamados la Guardia Roja, lanzados a luchar contra sus mayores. Millones de personas perecieron en el caos. La venganza de Mao afectó personalmente a Deng Xiaoping. Deng y su mujer se exiliaron a una zona remota de China, donde no vieron a sus hijos y nietos durante muchos años. 1972. La economía china amenazaba con volver a desplomarse y Deng Xiaoping retornó al poder político. Un moribundo Mao lanza secretamente una campaña para acabar con Deng Xiaoping. Fracasa. Memorias del Dr. Li Xiuxi, médico de Mao, agosto de 1975. 1978. Con la muerte de Mao, Deng Xiaoping se asienta firmemente en el poder. Declarando hacerse rico es glorioso, abre las fronteras de China a los productos occidentales. Pero el espectacular cambio tiene consecuencias inesperadas. Regresé a China después de la era maoísta y vi lo bien que vivía la gente. Podían llevar ropa de colores y comprar cualquier tipo de libro o alimento. Se podían conseguir cerezas. Antes se necesitaba incluso una receta del médico para comprar una sandía porque escaseaban. Tardé un tiempo en entender que cuando no tienes que contar los granos de arroz de tu plato, dejas de ser un animal para convertirte en un ser humano. Quieres tener el control de tu destino, de tu vida y de tus opciones. Deng pronto dejó claro hasta dónde llegaba su apertura. 1979. Un grupo de disidentes pegó carteles reclamando democracia. El gobierno aplastó rápidamente el movimiento y encarceló a los críticos. Se había trazado la línea. Estar fuera del control del gobierno era traspasar los límites. Deng Xiaoping creía firmemente que en todo lo demás debían hacerse reformas, pero el poder absoluto debía descansar en manos del Partido Comunista. De su paradójico deseo de reforma y estabilidad surgieron dos facciones dentro del gobierno de Deng. Los conservadores, que valoraban la supremacía del Partido Comunista sobre todo lo demás, y los reformistas, que instaban al gobierno a relajar el control entre libertad y estabilidad, seguía sin resolverse. Era una crisis a punto de estallar. Y todo empezó con un ataque al corazón. En 1987, Deng Xiaoping sobrevive a la revolución cultural para emerger tras la sombra de Mao y convertirse en el líder de China. Mostró a la nación la senda hacia la economía de mercado declarando hacerse rico es glorioso. Pero cuando los intelectuales pidieron democracia, Deng los aplastó. Puede que hacerse rico fuera glorioso, pero siempre que el Partido Comunista estuviera al frente. En la primavera de 1989 el pueblo se impacientaba con el ritmo de la reforma. Había un sentimiento de descontento. Había corrupción.
La gente sentía que el sistema era injusto. Había inflación. Era el mes de marzo. Algo se estaba cociendo allí. Era cuando Mao decía que una sola chispa podía provocar un gran incendio. 15 de abril de 1989. Esa chispa fue el ataque al corazón del reformista Hu Yaoban. La gente empezó a depositar coronas de forma espontánea en el monumento a los héroes de la revolución. Su muerte fue una señal para todos los estudiantes. Teníamos que hacer algo. Primero, honrar a ese gran hombre por sus esperanzas y sus planes de reformar China y convertirla en un país más democrático. Y segundo, llevar nuestra causa de la reforma política a sectores más amplios de la sociedad. Sus demandas eran elementales: mejor comida en la cafetería, mejores condiciones en las residencias de estudiantes y más dinero para las facultades. Pero detrás estaba la inquietud por los cambios políticos. La palabra elegida era democracia. Me preguntaba si todos aquellos estudiantes sabían realmente qué era la democracia. Hablaban de ella, pero se limitaban a pedir mejores condiciones para las residencias. Un portavoz estudiantil me dijo: no sé qué es la democracia, pero sí que necesitamos más de eso. Cuando los estudiantes salieron para mostrar sus sentimientos y honrar la memoria de Hu, el partido respondió de una manera muy ambigua. Hubo un gran vacío de poder. Los estudiantes vieron que no había represión, que nadie les ordenaba dispersarse y volvieron al día siguiente. La situación se repitió durante una semana y cobró un gran impulso. Más preocupante para el gobierno era que una de las imágenes más representativas del siglo XX. La sorprendente estampa de un solo individuo parando una columna de tanques. Es una metáfora de lo que ocurrió. Se plantó delante de los tanques y los detuvo durante un rato. Y aún no sabemos quién fue. Es el símbolo de la historia que conocen la mayoría de los occidentales. Coraje y principios enfrentados a los crudos instrumentos de opresión. Es un enigma que da aún más valor a la imagen. Por primera vez y gracias a unos documentos secretos podemos adentrarnos en la implacable lucha política librada en las altas esferas del gobierno. Una guerra oculta a las cámaras. Un golpe secreto que se desarrolló aquí, en una plaza pública que es el corazón de China. La plaza de Tiananmen, el mayor espacio público del mundo. Combina el simbolismo del National Mall de Washington, D.C. con el poder icónico de Times Square. Tiene una enorme importancia simbólica y siempre ha sido así. Desde hace un siglo es el lugar donde la gente se congrega cuando está descontenta, cuando quiere decir algo y cuando quiere ser oída. 4 de junio de 1989. Deng Xiaoping ostenta el poder indiscutible durante la represión de Tiananmen. Era una personalidad diferente. En cuanto a contribución, quizá fuera el líder más importante. La tremenda vitalidad económica que podemos ver hoy en China fue promovida por él. Parte de su legado es decidir la represión. También es considerado la persona que causó la muerte de inocentes y el dirigente que usó mano de hierro contra un movimiento democrático, razonable y pacífico. Deng era un pragmático en fuerte contraste con su predecesor Mao Zedong, un revolucionario idealista. A principios de los años 60, Mao había llevado al país a la ruina, matando de hambre a millones de habitantes. El Partido Comunista apartó a Mao y recurrió a una élite de burócratas, entre ellos Deng Xiaoping, que pusieron orden en la economía china. Importaron planes llave en mano de Europa.
Pidieron ayuda económica a Japón. Mao se dedicaba a conspirar. Pensaba que aquello estaba acabando con la revolución y quería eliminar a toda esa gente. Los sucesos de Tiananmen al descubierto. La plaza de Tiananmen. 6 de junio de 1989, Pekín, China. El ejército aplasta brutalmente las protestas de Tiananmen que habían comenzado 2 meses atrás. La matanza de Tiananmen fue la primera vez en la historia de la humanidad en la que un gobierno masacraba públicamente a unos manifestantes pacíficos, y lo hacía ante los ojos de todo el mundo. En Pekín resuenan los disparos mientras la población enfurecida lanza piedras a las tropas. En medio del caos emerge una de las imágenes más representativas del siglo XX. La sorprendente estampa de un solo individuo parando una columna de tanques. Es una metáfora de lo que ocurrió. Se plantó delante de los tanques y los detuvo durante un rato. Y aún no sabemos quién fue. Es el símbolo de la historia que conocen la mayoría de los occidentales. Coraje y principios enfrentados a los crudos instrumentos de opresión. Es un enigma que da aún más valor a la imagen. Por primera vez y gracias a unos documentos secretos, podemos adentrarnos en la implacable lucha política, librada en las altas esferas del gobierno. Una guerra oculta a las cámaras. Un golpe secreto que se desarrolló aquí, en una plaza pública que es el corazón de China. La plaza de Tiananmen, el mayor espacio público del mundo. Combina el simbolismo del National Mall de Washington, D.C. con el poder icónico de Times Square. Tiene una enorme importancia simbólica y siempre ha sido así. Desde hace un siglo es el lugar donde la gente se congrega cuando está descontenta, cuando quiere decir algo y cuando quiere ser oída. 4 de junio de 1989. Deng Xiaoping ostenta el poder indiscutible durante la represión de Tiananmen. Era una personalidad diferente. En cuanto a contribución, quizá fuera el líder más importante. La tremenda vitalidad económica que podemos ver hoy en China fue promovida por él. Parte de su legado es decidir la represión. También es consciente. La matanza de Tiananmen fue la primera vez en la historia de la humanidad en la que un gobierno masacraba públicamente a unos manifestantes pacíficos, y lo hacía ante los ojos de todo el mundo. En Pekín resuenan los disparos mientras la población enfurecida lanza piedras a las tropas. En medio del caos emerge una de las imágenes más representativas del siglo XX. La sorprendente estampa de un solo individuo parando una columna de tanques. Es una metáfora de lo que ocurrió. Se plantó delante de los tanques y los detuvo durante un rato. Y aún no sabemos quién fue. Es el símbolo de la historia que conocen la mayoría de los occidentales. Coraje y principios enfrentados a los crudos instrumentos de opresión. Es un enigma que da aún más valor a la imagen. Por primera vez y gracias a unos documentos secretos, podemos adentrarnos en la implacable lucha política, librada en las altas esferas del gobierno. Una guerra oculta a las cámaras. Un golpe secreto que se desarrolló aquí, en una plaza pública que es el corazón de China. La plaza de Tiananmen, el mayor espacio público del mundo. Combina el simbolismo del National Mall de Washington, D.C. con el poder icónico de Times Square. Tiene una enorme importancia simbólica y siempre ha sido así. Desde hace un siglo es el lugar donde la gente se congrega cuando está descontenta, cuando quiere decir algo
y cuando quiere ser oída. 4 de junio de 1989. Deng Xiaoping ostenta el poder indiscutible durante la represión de Tiananmen. Era una personalidad diferente. En cuanto a contribución, quizá fuera el líder más importante. La tremenda vitalidad económica que podemos ver hoy en China fue promovida por él. Parte de su legado es decidir la represión. También es considerado la persona que causó la muerte de inocentes y el dirigente que usó mano de hierro contra un movimiento democrático, razonable y pacífico. Deng era un pragmático en fuerte contraste con su predecesor Mao Zedong, un revolucionario idealista. A principios de los años 60, Mao había llevado al país a la ruina, matando de hambre a millones de habitantes. Al monumento a los héroes del pueblo, un par de intelectuales negociaban una retirada pacífica de la plaza. Idearon la forma de hablar con un coronel que aparentemente estaba al mando. Llegaron al acuerdo de que si los estudiantes abandonaban la plaza, los soldados no matarían a más gente. Fun Su, Chai Lin y yo nos llevamos a los últimos supervivientes. Dejamos la plaza sobre las 5 o las 6 de la mañana. Las tropas tomaron el control, aplastando a la diosa de la democracia bajo las cadenas de un tanque. La mayor parte de la lucha de los muertos y heridos no ocurrieron en la misma plaza. Fue mucho más extensa. Los soldados entraron por todas direcciones y se abrieron paso hacia la Avenida de la Paz Eterna y otras vías de la ciudad. No fue la matanza de la plaza de Tiananmen, como piensa todo el mundo. Fue la matanza de Pekín. Las muertes se sucedieron durante toda la noche y el día siguiente. 9 de junio de 1989, Deng Xiaoping aparece en televisión elogiando al ejército por sofocar satisfactoriamente la revuelta. El primer informe de los acontecimientos afirma que murieron 1000 soldados frente a solo 23 contrarrevolucionarios y bandidos. Estas cifras parecen poco probables, incluso en un país acostumbrado a la propaganda. El número de contrarrevolucionarios aumentó a 300. Expertos occidentales elevaron la cifra a varios miles. Probablemente nunca sabremos el dato exacto. El gobierno chino pasó factura a las familias de los manifestantes por el coste de las balas usadas para matar a sus seres queridos. Dean Zilin, Federación Independiente de Estudiantes Chinos en Estados Unidos. Desde entonces, la plaza es patrullada día y noche por la policía secreta, en busca de cualquier signo de protesta. La mayoría de los disidentes fueron encarcelados o enviados al exilio. Zhao Ziyan murió bajo arresto domiciliario en 2005. Se negó hasta el último momento a renunciar a su oposición a la represión del 4 de junio. Su oposición le costó su libertad. Estuvo bajo arresto domiciliario hasta su muerte. 16 años después. Según una información posterior a la matanza, Deng Xiaoping había hablado varias veces con Yao Xian, ofreciéndole volver al gobierno con la condición de que abandonara su postura sobre el 4 de junio. Los estudiantes juran invertir el veredicto del gobierno. Se enfrentaron a serios problemas cuando el People's Daily dijo de ellos que estaban en contra del partido. De repente, se encontraban al otro lado de la línea. Iban a ser castigados y podían perderlo todo. El gobierno se negó a negociar y los estudiantes empezaron a volver a sus clases. Las protestas comenzaron a perder fuerza. Algunos estudiantes decidieron jugársela aún más. Había un grupo de personas que le daba vueltas a la idea de hacer una huelga de hambre. Tenía mucho sentido,
porque de esa forma podríamos demostrar a la gente y a los miembros del gobierno quiénes éramos. Estábamos dispuestos a sacrificarlo todo. Fue un movimiento muy valiente que conmovió al pueblo chino. En China, que ha sufrido miles de años de hambruna, que unos jóvenes estuvieran dispuestos a morir de inanición por salvar el país hizo llorar. Todos se apiadaron de aquellos pobres estudiantes que estaban dejando de comer. Había que apoyarles. Y de repente se sucedieron todas aquellas manifestaciones. La huelga de hambre hizo extenderse al movimiento. La división entre los reformistas y los partidarios de la línea dura se recrudecía mientras el gobierno se paralizaba. Las cosas se complicaron con la inminente visita de Estado de Mikhail Gorbachev. El Partido Comunista Chino suele resolver las cosas con el control absoluto, no con la negociación o el compromiso. No creían que con eso se consiguiera nada, se veía como una pendiente resbaladiza. Una vez que se empieza a protestar, no se puede parar. Con el gobierno dividido, los estudiantes no sabían con quién tenían que hablar. Lo hicieron con los reformistas, pero estos no tenían el control. Los reformistas hablaron con los estudiantes con la esperanza de que abandonaran la plaza antes de la visita de Estado. Horas antes de que llegara Gorbachev, el gobierno comunicaba a los estudiantes que era técnicamente imposible hacer una reunión televisada en directo. La unidad estudiantil se quebró. En aquel momento los estudiantes, los huelguistas, los miembros más agresivos del movimiento no pudieron aguantar más. Dieron por finalizado el diálogo y no se reanudó. Un líder clave del partido afirma: si no ponemos a Pekín bajo la ley marcial, terminaremos bajo arresto domiciliario. Mikhail Gorbachev. El Partido Comunista Chino suele resolver las cosas con el control absoluto, no con la negociación o el compromiso. No creían que con eso se consiguiera nada, se veía como una pendiente resbaladiza. Una vez que se empieza a protestar, no se puede parar. Con el gobierno dividido, los estudiantes no sabían con quién tenían que hablar. Lo hicieron con los reformistas, pero estos no tenían el control. Los reformistas hablaron con los estudiantes con la esperanza de que abandonaran la plaza antes de la visita de Estado. Horas antes de que llegara Gorbachev, el gobierno comunicaba a los estudiantes que era técnicamente imposible hacer una reunión televisada en directo. La unidad estudiantil se quebró. En aquel momento los estudiantes, los huelguistas, los miembros más agresivos del movimiento no pudieron aguantar más. Dieron por finalizado el diálogo y no se reanudó. Un líder clave del partido afirma: si no ponemos a Pekín bajo la ley marcial, terminaremos bajo arresto domiciliario. Documento clasificado de la Oficina Central del Partido, 18 de mayo de 1989. 15 de mayo. Gorbachev llega a Pekín. La llegada de Gorbachev le resultó un momento muy embarazoso. No pudieron recibirlo con las 21 salvas en la plaza de Tiananmen, porque estaba ocupada por los estudiantes. La caravana de vehículos ni siquiera pudo pasar muy cerca. Fue vergonzoso. Lo que se esperaba fuese un triunfo de Deng se convirtió en una espina. En Pekín había miles de periodistas extranjeros para cubrir la reunión. Los estudiantes chinos usaron aquello para atraer más atención. Si el partido pretendía que abandonaran la plaza de Tiananmen por la visita de Estado, debían escucharles. Pero también consiguieron que los periodistas que habíamos ido a cubrir la visita acudiéramos a la plaza y entrevistásemos a los estudiantes. Más de un corresponsal occidental comparó la plaza con Woodstock, el festival de rock citado a menudo como el culmen del movimiento de protesta norteamericano de los años 60. Era como una ciudad en miniatura. Había sitios donde se hacían contribuciones, como en los bancos. Había zonas de comida, zonas de descanso, de hospital.
un autocontrol. No había violencia ni robo. Durante las semanas que duró la protesta fue una ciudad de tranquilidad y hermandad. El 17 de mayo, 1.200.000 personas convergían en la plaza, convirtiéndose en la mayor protesta de la historia de la República Popular.